678. La crítica al poder real. Referentes masistas y de la izquierda fueron contundentes en su rechazo a Macri. ¿Imaginás algunos sectores peronistas asustados con la posibilidad de que una opción antiperonista como es Cambiemos se quede con la triple corona? Sí, imagino eso, sí, algunos sí. Algunos sí. Creo que sí, que hay mucha gente que no volvería para atrás, ¿no? ¿Vos tenés ya decidido a quién le vas en el balotaje? No dije por quién iba a votar, dije que a los peronistas nos cuesta muchísimo votar a Macri. Sí. Sergio, Labaña dijo que iba a votar por Macri. ¿Se inclinaría por votar a Mauricio Macri? No, de ninguna manera dije eso. En el diario Clarín, De la Sota no vota a Scioli y Labaña, en principio, vota a Macri. Existen permanentemente lo que en política se llaman operaciones, lo que cualquier ciudadano común llamaría maniobras. Maniobras desagradables, donde se inventan cosas, se sacan cosas de contexto. Estamos en comunicación con el líder del movimiento Patria Grande. Itaí, David Cablin te saluda, buen día, ¿cómo andás? Las fuerzas de izquierda que nos reivindicamos de izquierda, nuestro principal objetivo tiene que ser que el PRO no gane el gobierno en Argentina, ¿no? Entonces no compartimos la idea del voto en blanco. Nos parece que lo que está en juego en Argentina el 21 de noviembre es algo importante. Si bien nosotros tenemos muchas diferencias con el Frente para la Victoria, con lo que expresa Daniel Scioli, no podemos decir que es lo mismo que la Argentina la gobierna el PRO a que la gobierna el Frente para la Victoria. No se puede decir que dé lo mismo que gobierna el PRO, que es una fuerza política alineada con toda la derecha latinoamericana, que es apoyada por sectores que reivindican la última dictadura militar y se han opuesto a todas las políticas de derechos humanos. Una fuerza que se ha opuesto con todas las leyes que han beneficiado a sectores importantes de la población. Entonces, no es lo mismo que gobiernan ellos a que gobierna el Frente para la Victoria. Nos visita el presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, Eduardo Fernández. Arrancamos ya mismo con el siguiente informe. Los grandes grupos económicos versus los intereses de la gente. Mejoremos el futuro, no cambiemos hacia el pasado. Las elecciones se ganan y se pierden. Lo que no se gana y se pierden son las ideas. Fundamentalmente lo que está en discusión en la Argentina, y todos los argentinos lo tengan en claro, son dos modelos de país. El modelo del trabajo, del esfuerzo, el modelo de la inclusión social, el modelo de la solidaridad, el modelo de la recuperación del empresariado nacional, el cuidado de nuestros jubilados. Yo, Daniel, escucho al señor que va a competir contigo, con todo respeto, que representa los intereses del modelo neoliberal, que es la verdad. Hoy lo pueden llamar Mauricio, pero siempre es Macri, ¿eh? Acuérdense, ¿eh? Mauricio es Macri. Un gobierno que escuche, que dialogue, ese es el cambio central. Después están los modelos económicos, todos temas que no son el eje, el corazón de lo que necesitamos. Los modelos económicos no son el eje, el corazón de lo que necesitamos. Hice un examen de conciencia, ¿no? Y me di cuenta que la persona que yo tengo que votar es a Scioli. A pesar del gran enfrentamiento que yo tuve con el gobierno desde muchos lugares que ya la gente conoce, soy un tipo crítico, pero yo como ser humano no puedo permitir que el presidente de los argentinos sea Macri. O sea, no lo puedo permitir. Y no lo puedo permitir porque él responde de alguna manera claramente al neoliberalismo. Esas recetas de mercado, tomar al país como si fuera una gran empresa y los seres humanos como si fueran empleados y hablar de costos y de beneficios y de ajustes, eso ha generado mucha tristeza al país y mucho dolor. Nunca más en la Argentina podemos tolerar una situación así, nunca más que vuelva a bajar a apreciar una fábrica, nunca más los trabajadores en búsqueda desesperada de un empleo, y eso es lo que está en disputa. Las importaciones, ¿se abren las importaciones en la Argentina? No, hay que reabrir, por supuesto. Hay que reabrir. Nosotros dijimos que hay que terminar con el cepo. Macri propone una apertura indiscriminada de la economía y de las importaciones. ¿Sabés cuál va a ser el precio que vamos a tener que pagar por eso? El trabajo de muchos argentinos. Vamos a tener que volver a cerrar las fábricas y los productos chinos vuelven a inundar a la Argentina. La imagen es la de un cementerio de industria, y si establezco, no sé, un parangón con lo que fueron estas fábricas, cómo han quedado,
me queda, no sé, un sabor muy amargo. ¿Qué le decían sus hijos? Y que no afloje, que siga para adelante, que la siga peleando. Te cuesta a veces, ¿viste? Pero bueno, son situaciones jodidas. Nosotros siempre propusimos, a diferencia de otro espacio que utilizó el cambio, a mi entender, sin especificar bien qué era, nosotros dijimos un cambio justo. Cambio justo es reconocer todas aquellas cosas que funcionaron bien, ver dónde estuvieron los errores, ir a corregir esos errores, no volver a cambiar para volver a los 90 o volver hacia atrás. Por eso. Sé lo que vivimos, por eso mismo, cuidado, porque los argentinos tenemos esa tendencia, en vez de valorar lo que hay que sostener y defender, de querer cambiar todo, ¿no? Alberto Sellaro, de la industria del calzado, ¿cómo están viviendo esta instancia política del país? Realmente nuestro sector con muchísima preocupación, porque la verdad que estamos teniendo unos años de muchísimo trabajo con políticas, con un concepto de modelo productivo y la reminiscencia de tener que pensar que podría volver a lo que fue la década del 90 sería volver a cerrar la fábrica como en esa oportunidad. Masiva protesta de la industria del calzado argentino en contra del ingreso del calzado brasileño. La realidad es de que hace 10 años había 3.000 fabricantes de calzado, hoy son 400, los 400 están en cesación de pago, de 240 curtiembres que tenía nuestra asociación, hoy existen 46. La indignación es demasiado grande porque se trata de gente que ha quedado marginada. No pueden cobrar sus saberes, no saben cuándo lo van a hacer porque la industria está muy deteriorada. ¿Se abren las importaciones en la Argentina? No, hay que reabrir, por supuesto. Hay que reabrir. Nosotros dijimos que hay que terminar con el cepo. Los modelos económicos, todos temas que no son el eje, el corazón de lo que necesitamos. Bueno, continuamos el fuerte crecimiento luego de la caída de nuestra industria en los 90 que quedó devastada. La salida de convertibilidad, la industria empezó a crecer, empezamos a incorporar maquinaria. Para tener una información más fuerte, nosotros en el 90 había prácticamente desaparecido y teníamos el 5% del mercado. Carlos Menem. Y un reconstructor del país. La defensa del trabajo argentino y la industria nacional, sé de qué manera tenemos que seguir avanzando en la reindustrialización de nuestro país. Está bueno que a partir de que un gobierno, aun cuando estuviera en desacuerdo en la oposición, el gobierno toma medidas que son popularmente aceptadas y correctas, se continúen. Se aprobó una ley justamente en el Senado respecto de la educación universitaria. ¿Qué piensa usted de esta ley? Porque le contamos a la gente que garantiza la gratuidad de la educación pública universitaria. No recuerdo muy bien esa ley, pero nosotros la votamos contrariamente. No recuerdo muy bien esa ley, pero nosotros la votamos contrariamente. Es un proyecto que fue votado por la totalidad de los bloques excepto el PRO votó en contra. En el Senado, cuando se discutió la ley, la senadora Gabriela Michetti se levantó y se fue. Quieren una universidad para pocos, solamente para los sectores que puedan pagarla. El problema no está en hacer más universidades. También soy muy crítico en eso. ¿Qué es esto de universidades por todos lados? ¿Qué es esto de universidades por todos lados? Esto de las universidades es tremendo. Él dice, pululan las universidades por todos lados. Es una inconsciencia lo que dice. Es de una como si fuera algo malo. Como si fuera algo malo. Porque Macri pertenece a un sector, a una élite que ha podido educar. El mundo está hecho tratando de que sea muy cara la educación para que se eduquen los que pueden, para seguir siendo ellos la élite gobernante. Si hay gente que es la que realmente se prepara, la que realmente conoce supuestamente cómo se tiene que manejar el gobierno, serán ellos los que gobiernen siempre. Cuanto menos gente se eduque y se prepare, para ellos mejor. Llegó el momento que en este contexto internacional hay que repensar el tema de la competitividad de las economías regionales. Vamos a encarar y comprometer una baja a las retenciones de las economías regionales para darle más competitividad. Como también dije, el tema de ganancias, hasta 30.000 pesos exceder. Entonces yo estoy interpretando a ese voto del Frente Renovador o a ese votante que fue en búsqueda de esas respuestas y a nuestros queridos jubilados. Porque cuando gobierna tiene que tener prioridad.
necesidad del ajuste, gastar solo lo que se recauda, pero ¿era necesario recortarle a los jubilados? Los jubilados que van a tener una disminución de sus haberes, este era el camino que permitía el mantenimiento fuerte de la estabilidad. Ahora me sacaron los 180, no me lo dan. Con eso comíamos. ¿Cuántos años tiene usted? 82 años. Ver esto indigna, ¿no es cierto? Carlos Menem. Y un reconstructor del país. Vamos a subir al tren aunque tengamos que tirar por la ventana de Kirchner porque no lo aguantamos más. Abuela, con alguna dificultad, con un bastón, pero igual usted quiere estar presente. ¿Sabe por qué estoy presente? Porque le debo la pensión a Kirchner, que estuve 7 años para cobrar y vino él. Y por eso como, porque tengo gracias a él. Y yo vengo a agradecer. Gasto público, el kirchnerismo ha aumentado más de 5 puntos del PBI en otorgar 3,5 millones de jubilaciones a gente que nunca pagó. Lo que usted quiere es que achiquen el gasto. Por supuesto. Kirchner, gracias a él estoy cobrando mi pesito para comer. ¿Qué alternativas se evaluaron antes de descontar a los jubilados? ¿Aumentar impuestos a ganancias de las empresas grandes? No evaluamos ninguna de esas medidas. Un país que está en inmejorables condiciones de entrar exitosamente en la gran agenda del desarrollo, cuando algunos lo quieren tirar para atrás y volver a la vieja receta del pasado, que hicieron estrago. Y qué casualidad, tiene el mismo nombre. Alianza Reciclada, versión 2015. La reforma laboral, después de 6 meses hay 100.000 desempleados más en el país. Todo junto hace a la posibilidad de bajar los índices de empleo, Estamos en contra de este ajuste que nos está tocando a todos. Por eso estamos nosotros acá. No tengo para darles de comer a mis hijos. Un ser humano lo someten a lo más denigrante, que es no poderle de comer a sus hijos. Y por esa situación yo estoy acá porque no sé qué hacer. Carlos Menem. Un reconstructor del país. Que la desocupación bajó en el segundo trimestre del año al 6,6%, es el nivel más bajo en los últimos 24 años y tiene que ver, digamos, con un repunte de la actividad económica. Vamos a subir al tren aunque tengamos que tirar por la ventana de Kirchner porque no lo aguantamos más. ¿Cuánto gana un intendente? Y debe estar en... Debe estar, no, ¿cuánto cobramos? 80.000 pesos, algo así. Vos ganás 80.000 pesos sí. por mes. ¿Y vivís con eso? No, vivo con... También yo tengo la suerte de tener propiedades y una participación en una empresa. Por suerte tengo otros ingresos. Es difícil, en mi estándar de vida, vivir con eso. ¿Cree que a donde vivo yo, mandando a mis hijos al Colegio San Andrés y con todas las reuniones que tengo que hacer en mi casa, yo puedo vivir con menos de 10.000 pesos? ¿Cuánto cobramos? 80.000 pesos, algo así. Es difícil, en mi estándar de vida, vivir con eso. Caballo, luchador. ¿Qué modelo querés vos? Macri, cuando fue el otro día a IDEA, dijo, el año que viene voy a venir acá con todo mi gabinete, etcétera, para escuchar. Está perfecto porque es el país atendido por sus dueños. El año que viene el que organice el comité de IDEA es un privilegiado porque acá van a estar todo mi gabinete para trabajar y acordar con ustedes las políticas. No van a tener que sufrir, viene, no viene, qué condiciones, qué hacemos, qué no hacemos. Entonces él va con todo su gabinete para recibir las instrucciones de la gente que maneja. Si voto a Macri, voto eso. ¿Quiero eso? El sector económico, social que apoya a Macri está convencido que el salario en Argentina está muy alto en dólares y que lo tienen que bajar. La protesta de Roca, quejándose de la competitividad. La competitividad es lo que gana el obrero. Es decir, también habría que decir cuánto pierde el obrero si se le lleva el apunte a quien dice que falta competitividad porque el obrero gana demasiado en comparación con lo que se gana en otros países. Lo que tenemos que hacer es bajar los costos y los salarios son un costo más. Los 6.060 pesos del salario mínimo vital del móvil, que es el salario más alto de la región. Este gobierno ha tenido algunas medidas que son excepcionales. La obsesiva defensa de la fuerza de la fuente de trabajo es una medida que realmente es excepcional. Uno de los grandes avances de este gobierno ha sido la penetración de las paritarias en la discusión de las relaciones laborales en Argentina. Yo creo que las paritarias es un concepto absolutamente fascista, no debería haber. Que el empresario negocie con los sindicatos cuando quiera los salarios que quieran. Pasamos de 64 convenios colectivos a más de 1.400. Cambiamos futuro por pasado. Pasado por futuro.
Y uno espera que el gobierno que venga, sea cual fuera, tenga la misma obsesión de presionar a las empresas de que si despiden a alguien, que no importa, que no se corta por lo más fino. Los acuerdos de libre comercio, la entrega del patrimonio público, la destrucción del tejido industrial, la superexplotación de los laburantes, lo vivimos hace muy poco tiempo. Ser consciente de que una u otra alternativa modifican toda el estatus de nuestra vida cotidiana por 4 años. Mejor salí, ¿qué vas a hacer? No te quedes en casa, porque si no, te atrapa la pantalla. Mejor salí, hay que vivir, no te quedes en casa, porque al final, cantarte tú te cansas. Compatriotas de la patria grande, bienvenidos a 678 en una tarde que es de fuego y cielo azul, por eso se entusiasma en la cancha nuestra fuerte juventud. Buenas noches, compañeros columnistas del panel. Voy a presentar a nuestro invitado de hoy, que es el amigo Eduardo Fernández. Bienvenido, Eduardo. Eduardo Fernández, además de un conspicuo hincha de Talleres, es el presidente de la Comisión Nacional de APIME, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, algunos de los cuales son los que aplaudían recién y que están visitándonos hoy también. Bueno, Eduardo, para empezar con estas cuestiones que se veían en el informe. Sos titular de un área que reúne justamente una especie de sector muy sensible de la economía. ¿Qué pasaría, pase lo que pase ahora el 22 de noviembre? Bueno, primero viendo el informe, recordar nuestra entidad que nace en el 87 y muchos de los dirigentes que están acompañándome aquí, igual que yo, hemos vivido esa situación de no saber al otro día si teníamos la empresa, esa situación si teníamos bancos o si nos daban chequera o teníamos crédito. Se suspendían, hay que recordar que de un día para el otro se suspendían los descubiertos y vos quedabas sin posibilidad de pagar. Y también decir que además de doloroso en lo del empleo, en lo económico, también era doloroso en lo personal. Me tocó en persona presenciar desgraciadamente hasta la muerte de muchos empresarios, muchos de ellos inmigrantes. La formación de nuestras pequeñas y medianas empresas a veces viene desde que eran trabajadores que fueron desplazados, se pusieron su tornito o su máquina para hacer pastas, y de un día al otro no tenían posibilidad de desarrollar y no encontraban futuro. A los 40, 50, 60 años se incrementaron los casos de suicidio, lo analizó en ese caso el Centro de Asistencia Suicida, se incrementaron los ataques cardíacos, de depresión. Entonces es un aspecto humano, además del económico que muestra muy bien. Es decir, que entonces cuando veo eso, veo que en el debate no se ponen todas las cosas en la mesa. Por supuesto que nos invade la preocupación que le invade a absolutamente todos los dirigentes empresarios del sector PYME y de empresas nacionales vinculadas a la industria nacional en serio, porque es evidente que esta situación de decisión no es solamente por nombres, que a veces no vale ni la pena mencionarlos porque pueden entrar uno en definir la caricatura de los candidatos, sino el fondo, lo que significa. ¿Qué es lo que nos proponen, ¿no? Hay un candidato que nos viene proponiendo, que hizo un estudio para el desarrollo, para las economías regionales, y otro que ha denigrado la esencia de proyectos, tratamiento selectivo a las economías regionales, a las pymes, y un desinterés verdaderamente por conocer los problemas. Porque lo primero que voy a hacer que reconocer como dirigente empresario es que faltan muchas cosas a hacer, y sobre todo para las pymes, pero que es absolutamente imposible si regresamos a políticas donde se privilegie el capital financiero o se privilegie, si no vemos a quién aumentaron las acciones. ¿Por qué aumentan las acciones? Sí, de los bancos. Es porque nos van a prestar más barato a los pymes. Es decir, yo los invito a los colegas, estamos charlando todos los días, reflexionemos
reflexionemos. Actuemos en este caso en defensa propia y en defensa de nuestras empresas y de los trabajadores. Justamente seguimos contándole a quienes nos están mirando que tenemos en el hashtag el 22 Cuido el Futuro, es el rótulo en el cual recibimos videos de 1 minuto de duración donde les pedimos que cuenten su experiencia en estos últimos años. ¿Te cambió algo con este gobierno? ¿Qué querés que siga y qué falta construir? ¿Razones de tu voto? Bueno, para armar una gigantesca red de videos. 1 minuto y en el 22 Cuido el Futuro es nuestro hashtag. Edgardo Moca, ¿cómo le va? Sí, muy bien. Yo creo que estamos en una etapa muy especial, no solo de la campaña electoral de este año, sino del país, porque esta es la que se está dirimiendo, o por lo menos el capítulo que se está dirimiendo, es un capítulo que se libró muchas veces. Ese empate del que se hablaba después de la caída del peronismo, empate hegemónico, donde los partidarios de que el país gire alrededor de las commodities y de la propiedad agraria, empataban, digamos así, con los empresarios nacionales y con los trabajadores como ejes de un frente alternativo. Durante los 90 parecía, ya que estamos haciendo esta remembranza, parecía que no existía ese conflicto ni ese empate. Se había desempatado catastróficamente, la dictadura desempató catastróficamente este país. Y si hoy hablamos de estas tensiones que son maravillosas, después en el otro bloque seguramente vamos a hablar de esta levantada que empezó con la intervención de Cristina Kirchner, pero si estamos en este nivel de tensión, que además me parece extraordinariamente rico que la política empiece a pasar por nuestros cuerpos, que no sea una cosa lejana que la miramos como de otro. Si ocurre esto es porque el otro jugador del empate, el jugador del movimiento popular y nacional, los que defienden principios de la pequeña empresa, del trabajo, de la producción, ha vuelto a estar de pie y no está de pie por casualidad, está de pie por la crisis y por la emergencia de Néstor y de Cristina Kirchner, ¿no? Justamente. Y bueno, teniéndolo a Eduardo Fernández, las preguntas que quieran, compañeros, para nuestro amigo dirigente de APIME. Sí, yo quiero contar una anécdota y después preguntarle a Eduardo, porque en esta palabra que se impuso cada vez con más fuerza, que es la palabra territorio, ¿no? La discusión es territorial. Voy a contar una anécdota porque el otro día llegó a la radio una persona pidiendo absoluta reserva, por supuesto respeto su identidad, a decir que él era empleado de la empresa Ford. El empleado de la empresa Ford, y él nos quería contar, para que nosotros lo transmitiéramos, que se generan en Ford y en otras grandes empresas como estos congresos de empresarios, de los que hemos visto algunos videos nosotros. Y entonces todo el elenco de los economistas de la ortodoxia, que muchos forman parte de los equipos, como llama Macri a su gente, los equipos de trabajo de Macri, el consejo hacia estos empresarios, hacia estos grandes empresarios, es no inviertan. No inviertan. Tremendo. Pero no ahora. Hace años que el consejo de los economistas del establishment les, creo yo, y esto es una percepción por la información que uno tiene, que para socavar y generar siempre la situación de crisis y mellar en las expectativas, el consejo es no inviertan. Y entonces este hombre nos decía, pero vos fíjate cómo le va a la Argentina en el mercado interno. A esta gente, además, estos economistas les están haciendo perder plata, porque por seguir esos consejos de no inversión se han perdido de generar muchísima ganancia, más de la que tienen, ¿no? Porque la verdad que no les va mal. Entonces yo le quería preguntar a Eduardo, si nos podías hacer un pequeño raconto de cómo se cambió, no sé si la matriz productiva, ¿sí? Pero sino el eje del fortalecimiento del mercado interno con la integración, por ejemplo, hoy, por ejemplo, el mercado interno tiene una actividad económica o exporta en paralelo al sector agroexportador, si no me equivoco. Digamos, ¿cómo fue ese fortalecimiento del mercado interno? ¿Y cómo fue el proceso de inversión a contramano de estos augurios y consejos de los economistas del establishment? Hay que decir que primero el mercado interno es el agua como para las plantas, ¿no? Para la pequeña y mediana empresa. Nosotros fundamentalmente trabajamos para el mercado interno y ahora estamos incorporando muchas empresas, conocimiento y calidad para ir al exterior, asumir el desafío de industrializar la ruralidad, es decir, de transformar la producción primaria en productos para poder exportar con calidad. Y el problema de la inversión, yo les voy a recordar un solo hecho. Hubo que tomar una medida que era
justamente evitar la remisión de utilidades a cuentas al exterior, porque las empresas hacían los balances parciales, las remitían, es decir, y es cierto, no invertían, y fue una de las causas del proceso inflacionario. En cambio, la pequeña y mediana empresa, que está atada acá, y la empresa nacional, ha hecho esfuerzo, y el gobierno nacional acompañó con el crédito de inversión productivo, que significó miles de millones de pesos, en áreas importantísimas como la nanotecnología, y 44 empresas ya nacionales en esto, de investigación y aplicación aeroespacial. En Córdoba hay una cámara formada en FADEA, es decir, imagínense... Invirtieron y les fue bien. Y les ha ido bien, pero tienen un futuro. Imagínense en este momento, donde hay un candidato a presidente que no le dice qué va a pasar, que denosta a la ciencia o al Ministerio de Ciencia y Técnica, que decía que para qué lanzábamos el ARSAT, lo que han invertido un montón de empresarios, sacrificando ese capital propio, porque a veces es insuficiente, y poniéndose ingenieros y producción argentina al servicio de eso. Cuando hablamos de esto, hablamos de futuro, de posibilidad. Entonces, el problema de la inversión es este sentido. Ahora, inversión macroeconómicamente no ha sido poca en la Argentina. El problema es que se la condiciona y se mete miedo. Calcule usted la irresponsabilidad de decir que el dólar puede ir a 15 o 20 pesos. Los pequeños y medianos empresarios que me están viendo, ¿saben lo que es? Dice, bueno, de 20 días o después hasta el 10 de diciembre, ¿qué hago? ¿Me van a aumentar las materias primas? Aumentar, si primero los commodities no van a aumentar, porque están en dólares. Claro, van a recibir más pesos los que están acá. Y segundo, que la producción nacional tiene un techo, que la capacidad adquisitiva es el mercado interno que usted bien dice. Entonces, ¿qué significaría abrir las importaciones? Y abrir las importaciones significaría justamente eliminar las barreras arancelarias, muchas de las cuales han sido observadas por la Organización Mundial de Comercio, y tener un carácter en el que el Estado guíe también a través de diversas herramientas qué es lo que se importa y cómo se importa para proteger la industria nacional. Recién lo veíamos en el calzado. Pero esto es mucho más grave que los 90, porque hay una situación internacional de una crisis que viene del año 2008-2009, que es mucho más grave, y con la creación del mercado común del Pacífico, cuando nos dicen abrir la importación, en realidad lo que nos están diciendo es someternos, es abandonar todos los mercados regionales. Y eso significa que todos los empresarios que han venido invirtiendo, que hemos tenido una perspectiva de integración, muchas industrias metalúrgicas, que han ido preparándose para la complementación, por ejemplo, en la industria automotriz, de aviación, etcétera, o de máquina agrícola, en una perspectiva de ese tipo de apertura económica, un mercado del Pacífico, un mercado común, y abandonar los mercados regionales, también significa. Y hay un candidato que no dice nada de esto, y no es solamente de empresas, son miles de puestos de trabajo.